En toda Andalucía, Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Canal Sur Mediodía, Granada. Desde este viernes 5 de mayo y también el sábado 6 de mayo se reúnen en Granada, en su segundo Congreso Nacional, los técnicos superiores sanitarios, con un objetivo muy claro, porque el eje del encuentro van a ser las enfermedades oncológicas pediátricas. José Joaquín Durán, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantados de poder hablar de estas cosas que pasan en Granada, que pasan a nuestro alrededor. Aunque la verdad no nos gusta hablar mucho de cáncer, pero es una cosa que está ahí y que no podemos eludir, ¿no? Y mucho más cuando es cáncer infantil. José Joaquín Durán es presidente de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios. ¿Cuál es el objetivo de este segundo Congreso Nacional? Pues el objetivo principal de nuestro objetivo es en torno al cáncer infantil, se habla de una enfermedad, pero son muchas enfermedades porque hay muchos tipos de cáncer, ¿no? Es que los técnicos superiores sanitarios podamos avanzar en todos los sentidos, tener una relación de convivencia durante estos 3 días que dura nuestro encuentro en Granada y debatir sobre el cáncer infantil, qué aportamos y qué podemos aportar. En resumidas cuentas, lo que estamos planteando es avanzar en todos los sentidos, en toda la disciplina en las que trabajamos los técnicos superiores sanitarios. No se ha dicho de paso. Porque el papel de estos profesionales es fundamental a la hora de la atención hospitalaria. No son médicos, tampoco son enfermeros, pero son los que se encargan ¿de qué? Nos lo cuenta él, además de los diagnósticos. Pues sí, somos 11 especialidades, si bien en el ámbito hospitalario trabajamos principalmente 6, aunque podrían ser más. Las más conocidas sería el técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, que somos los que hacemos los análisis de sangre de todo tipo, marcadores tumorales, pruebas de biología molecular, los que hacíamos las PCR, aunque la gente pensase que lo hacía otro profesional. Las PCR famosas las hacíamos los técnicos de laboratorio. Uh-huh. El técnico superior en imagen para el diagnóstico de medicina nuclear es el que está haciendo pues una técnica como puede ser un TAC, una resonancia magnética, una radiología simple, una ecografía, un PET-TAC, etcétera. En el campo de la anatomía patológica y citodiagnóstico pues se hacen biopsias, se hacen autopsias, se hacen citologías, etcétera. Radioterapia son los que tratan los tumores, son los técnicos que hacen tratamiento, no hacen diagnóstico en este caso. Después tenemos dietética, tenemos documentación y administración sanitarias. Esas serían las 6 más conocidas, digamos, en el ámbito hospitalario, pero podríamos incorporar audiología protésica, que debería estar y no está. Higiene bucodental, por ejemplo, en Andalucía no tenemos higienistas haciendo prevención desde los centros de atención primaria o las escuelas, un lugar muy importante donde deberíamos de estar y no lo estamos. Uh-huh. Ortoprótesis, por ejemplo, tenemos la coincidencia que el Hospital Virgen de las Nieves de Granada es el único casi de España, es con el Luca de Oviedo. Tenemos un técnico superior en ortoprótesis y productos de apoyo, el cual pues ayuda muchísimo a una calidad óptima que reciben los pacientes granadinos, y es una suerte el que podamos decir que aquí en Granada lo tenemos. Y también es muy importante, por ejemplo, en determinados tipos de cáncer su labor, por supuesto. Bueno, a mí me parece importantísima, porque no solamente se encargan de los diagnósticos y los análisis, sino también de aplicar los tratamientos, ¿no? Esto es fundamental. Y sobre todo si hablamos de cáncer infantil, porque imagino que en este momento de la vida, en los distintos cánceres que se producen en los niños, pues será bastante complicado, ¿no? Tanto el diagnóstico como el tratamiento. Claro, tiene un plus añadido, ¿no?, de dificultad. Hay que decir otra cosa que he olvidado de comentar antes, que también trabajamos en la prevención y, por supuesto, en la investigación uh-huh. y en el seguimiento de los pacientes, ¿no? En el caso infantil, pues claro que es mucho más complicado. Por ejemplo, una de las mesas que tendremos en este fin de semana se habla de protonterapia. La protonterapia es el tratamiento mediante protones del cáncer. Es una técnica mucho más específica, mucho más avanzada que lo que es la radioterapia convencional, y es muy útil utilizarla en casos infantiles. Actualmente en España que yo tenga entendido, hay 2 centros, uno de Quirón en Madrid, de hecho uno de los ponentes viene de este centro, y la Clínica de Navarra. En el resto de España no hay. Ahí estamos, digamos, a la vanguardia. Igualmente, por ejemplo, se va a hablar de la resonancia magnética PET,
La resonancia magnética no utiliza radiaciones, utiliza campos magnéticos, con lo cual es muy útil utilizarlo para el diagnóstico del cáncer en niños, sobre todo, ¿no? Y así podríamos seguir un rato hablando de algunas especialidades donde la complejidad es un plus, pero que nos tiene que hacer avanzar, y ese es uno de los objetivos, el que podamos compartir toda esa información, convivir y seguir creciendo como profesionales para aportar lo mejor de nosotros mismos a la sociedad. Eso le iba a preguntar, ¿avanzar en su trabajo, en su profesión, o avanzar laboralmente y que se les reconozca mejor de lo que están? Pues sí, es uno de los principales objetivos de nuestra entidad, de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios. Actualmente, una de nuestras grandes demandas es que nuestra formación sea equiparable a la del resto de Europa y el resto del mundo. Por ejemplo, los países africanos que tienen los planes de estudio de la metrópoli, de los países de los cuales fueron colonias, pues tienen una formación, en nuestro caso universitaria. En España seguimos en la formación profesional de 1980, con 2.000 horas lectivas en centros alejados de los hospitales. Llevamos años reivindicando, reclamando que nuestra formación sea equiparable a Portugal, por ejemplo. Yo que soy de Huelva, no podemos pasar a trabajar porque los portugueses tienen una formación de 4.000 años en un ámbito universitario, y eso es lo que estamos pidiendo. Creemos que es una mejora para nosotros como profesionales, porque podremos avanzar en todos los sentidos y podremos ser mucho más útiles para la sociedad. Yo he tenido la suerte de compartir foros de debate con compañeros portugueses, italianos y demás, y están años luz su formación de la nuestra, ¿no? En España se mira para otro lado, no interesa, se abordan las cuestiones de otros profesionales que son mucho más numerosos y tienen mucho más poder dentro del ámbito sanitario, y eso nos dificulta. A modo de ejemplo, te puedo hablar de la figura del coordinador técnico en Andalucía, la cual se aprobó en el año 2021, y a fecha de hoy seguimos esperando que la Junta de Andalucía, concretamente el Servicio Andaluz de Salud, nombre el primer coordinador técnico. Sigue sin existir. Existen los papeles, pero en la realidad no. Si bien hay técnicos superiores sanitarios haciendo las funciones de coordinadores supervisores, los cuales están siendo retribuidos de mala manera, con complementos, o sea, no se ha normalizado, y necesitamos que todo eso se normalice, se regularice la figura y se reconozca esa función, ¿no? Claro. Esos son dos ejemplos muy claros y muy evidentes. José Joaquín, ¿y cómo estamos en investigación, en prevención y en diagnóstico y en tratamiento del cáncer infantil? A ver, a nivel general España está por detrás en todos los sentidos del resto de los países de nuestro entorno, ¿no? Países de la Unión Europea en general, porque realmente no se está invirtiendo en cáncer en general y por supuesto en infantil. Debería invertirse mucho más. Nuestro papel, debido a la formación que tenemos, que te comentaba, las 2.000 horas lectivas, en todo el mundo, los técnicos somos los que estamos trabajando en los equipos de investigación. En España también lo estamos, pero en menor medida, porque muchas veces se prefiere utilizar otros profesionales con licenciaturas o graduados en ciencias sanitarias, los cuales tienen una formación de mayor cantidad y mayor calidad seguramente que la nuestra, pero la especificidad para hacer esas técnicas de investigación deberían hacerse por técnicos superiores sanitarios. Y eso nos está dificultando nuestro normal desarrollo en los equipos de investigación. Bueno, pues más que interesante, se presenta este segundo Congreso Nacional de los Técnicos Superiores Sanitarios. La Sociedad Española es la que lo organiza y José Joaquín Durán, su presidente. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con la Radio Pública. Muchas gracias, como andaluz, un placer hablar siempre con la Radio de Andalucía. Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Granada.